En el contexto jubilar en que vive la Iglesia, coincidiendo con el 2 veces milenario aniversario de la encarnación de Jesucristo y recogiendo el ruego del señor obispo, don Santiago García Aracil, se proyecta esta magna exposición de temática cristológica, instalada dentro del recinto de la Catedral de Jaén, con el título En la tierra del Santo Rostro, Jesucristo a través del arte en la diócesis de Jaén. La finalidad principal que pretende el evento es hacer un homenaje a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, e igualmente al pueblo creyente de la diócesis jienense, que a lo largo del tiempo ha expresado su fe cristológica a través del arte, ya sea reproduciendo, encargando o conservando obras bellas en sus múltiples facetas, técnicas y estilos. El hecho de escoger el templo catedralicio como marco responde a dos ideas fundamentales. Por un lado, su ambientación artística, ya que es el conjunto arquitectónico más emblemático de esta tierra, pero sobre todo por ser el primer templo de la diócesis, punto de encuentro del pueblo cristiano que celebra su fe en torno al pastoreo del obispo. Las coordenadas que se tienen en cuenta a la hora de organizar y montar esta magna exposición han sido las tres que a continuación se apuntan y que justifican no solo la selección de piezas, sino su ordenamiento y distribución. En primer lugar, el tema cristológico. La magna exposición hace preferentemente teología, es decir, una catequesis sobre Jesucristo, para comprenderlo en su sentido más profundo e íntimo. Convendría tener presente uno de los textos más hermosos de toda la Biblia. Nos referimos a Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Son palabras que resumen toda la cristología y por consiguiente esta magna exposición. En segundo lugar, al tener un ámbito diocesano, se pretende que esta realidad geográfica y eclesial esté presente como aglutinante. Las obras proceden de la antigua diócesis jienense, junto con otras que fueron concebidas por las órdenes militares de Calatrava y de Santiago, otras procedentes de la abadía de Alcalá Real o de la diócesis de Toledo en su adelantamiento de Cazorla, unas desde la exquisitez de la vida conventual y de clausura, otras desde la religiosidad popular y cofradiera. Y en tercer lugar, es una exposición artística. Se pretende que el lenguaje estético sea el soporte desde donde se expresa esa fe, y para que sea suficientemente representativo, se incluyen una gran variedad de autores del pasado y del presente, al igual que de estilos, de técnicas y de dimensiones en sus piezas. El hilo conductor de esa magna exposición no es ni cronológico ni narrativo. Por esto, se ha de puntualizar claramente que el itinerario elegido ha sido temático, teológico, catequético. Se pretende profundizar en la figura de Jesucristo por medio de 10 afirmaciones bíblicas y expresarlas en 10 salas compuestas por diferentes piezas. Todo ello presentado por un prólogo y rematado por un epílogo. En cada una de las salas se hace destacar preferentemente una pieza, ya sea por su calidad artística, ya por su ajuste temático. Los distintos apartados se abren con una frase bíblica que define propiamente el tema. El itinerario general de la magna exposición queda distribuido del siguiente modo. Prólogo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sala primera. Tanto amó Dios al mundo. Sala segunda. La palabra se hizo carne. Sala tercera. Pasó haciendo el bien. Sala cuarta. Se despojó de su rango. Sala quinta. Cargó con nuestros pecados. Sala sexta. El rey de los judíos. Sala séptima. No busquéis entre los muertos al que vive. Sala octava. Esto es mi cuerpo. Sala novena. Conmigo lo hicisteis.
Y sala 10, Señor mío y Dios mío. Epílogo, quien ve a mí, ve al Padre. Se ha escogido como cartel anunciador de la obra pictórica Anunciación, de autor desconocido, pintura sobre tabla de estilo hispano-flamenco del siglo XVI, que se conserva en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaén. Así se quiere centrar el motivo del jubileo de la Iglesia, que no es otro sino el aniversario de la Encarnación. Finalmente, conviene señalar que esta magna exposición también puede servir para tender un puente de encuentro entre los creyentes de todos los credos ante la figura de Jesús de Nazaret, e incluso con los no creyentes, lo mismo que con el mundo de la cultura, todo ello expresado en el lenguaje del arte y de la belleza, un lenguaje universal y entendible por todos. ¿Quién dice la gente que soy? Con esta frase tomada del Evangelio de Marcos, se pretende introducir al visitante en la aventura de conocer a Jesucristo. Condensa, por un lado, el reto de la curiosidad por la figura de Jesucristo en aquel que siente dificultad en creer, y por otro, la reafirmación del cristiano que quiere posicionar su fe en medio del ambiente social en que se encuentra. Para contemplar este prólogo a la magna exposición, se ha escogido el icono del Santo Rostro, por ser lo más emblemático de la diócesis. Parece más adecuado utilizar en este caso una reproducción fotográfica ampliada. Tanto amó Dios al mundo. Pretende presentar una síntesis de la primera parte de la historia de la salvación, aquella que prepara al momento culminante de la encarnación, es decir, el Antiguo Testamento, con la talla del Padre Eterno que proviene de la coronación de un retablo de Santiesteban del Puerto. Se quiere justificar que toda la historia de amor comienza en Dios Padre y a Él se encamina. La Santísima Trinidad viene representada por medio de 2 libros corales catedralicios y en una magnífica versión pictórica de la Trinidad de Úbeda, junto a una fotografía del relieve en piedra que preside la puerta principal de la Universidad Baezana, sobre el mismo tema. Expresan el seno íntimo del Dios Trinitario. Otras imágenes que forman el conjunto son San Elías de Alcaudete, San Juan Bautista, una pintura de Julio Romero de Torres procedente de Porcuna y una talla de San José de la parroquia de la Magdalena de Jaén. Estas figuras sirven de resumen de toda la serie de personas que colaboran a lo largo del Antiguo Testamento en el plan de salvación del hombre. El entorno familiar inmediato de Jesucristo se refleja por medio de 2 obras, una talla de Santa Ana, la Virgen y el Niño, procedente de Santa María de Andújar, y la pintura, Los Desposorios, de Villalpando, del Museo Catedralicio. En este contexto se sitúa también la figura de María Inmaculada, obra de Jacinto Higueras, procedente de Guarromán. Ella encarna el protoevangelio del Génesis, primer anuncio del proyecto salvador. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te dirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La palabra se hizo carne. Contiene propiamente el tema de la encarnación desde la anunciación hasta la infancia, pasando por las escenas del nacimiento y la adoración de los magos. Como pieza central de este ambiente se sitúa la talla gótica en alabastro titulada La Virgen de la Peña, una maternidad que se conserva en la parroquia de Segura de la Sierra, obra de gran calidad y muy original dentro del panorama artístico diocesano. Obedece a alguna de las piezas que portaban los castellanos en la conquista de Al-Ándalus. El tema de la Anunciación de Gabriel a María está representado por un cuadro con el título Encarnación, de la capilla de San Ignacio de Baeza, y un libro coral de la Catedral de Jaén, en sus pinturas miniadas. También se incorpora en este apartado la magnífica tabla hispano-flamenca, que sirve de motivo para el cartel anunciador del evento catedralicio. El famoso imaginero jienense del siglo XVI, Sebastián de Solís, aporta otra maternidad,
la Virgen del Socorro, que se encuentra expuesta al culto en la parroquia de San Juan de la misma ciudad, y dos altos relieves, restos de un antiguo retablo, uno del nacimiento y el otro de la adoración de los magos, procedentes del Museo Diocesano, enriquecen el conjunto. Se ha querido también hacer presente la religiosidad popular navideña, expresada en los llamados nacimientos, por lo que se incluye un nacimiento napolitano del siglo XVIII, que pertenece a la Cofradía del Prendimiento de Linares y que se conservó durante mucho tiempo en el castillo de Tobaruela. Sobre el facistol del pelícano de la iglesia catedral, obra en bronce de maravillosa factura y simbolismo, está colocada una edición de la Biblia. Supone en sí misma la presencia de Jesucristo, por ello se le incluye en esta magna exposición. Se ha escogido una de las ediciones más cuidadas y enriquecedoras de nuestra cultura, cual es la Políglota de Amberes, dirigida por el andaluz Benito Arias Montano, a la orden de Felipe II. Pasó haciendo el bien. En este apartado se encuentra una de las piezas artísticas y testimoniales de la presencia secular del cristianismo en tierras jienenses, más importantes de toda la magna exposición. Se trata del sarcófago paleocristiano de Martos, cuyo origen está en los comienzos del siglo IV y cuyo depositario actual es el Museo Provincial. En esta estupenda obra se reproducen las 6 escenas milagrosas de la vida de Jesús: la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la curación del ciego, la curación de la hemorroísa, la fe de Pedro en el canto del gallo, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes y el milagro de las bodas de Caná. El título de este ambiente, Pasó haciendo al bien, está extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles y con él se quieren recoger una serie de escenas artísticas que sirven de resumen de la actividad de Jesús desde su tierna infancia. Por eso se incluyen un magnífico boceto de la escena familiar de Nazaret, titulado La Sagrada Familia, que preside el trascoro de la Catedral Jienense, salido del pincel de Maella y que pertenece a la colección de Jacinto Linares, un cuadro barroco de Manuel de Arenas que tiene por tema la resurrección de Lázaro, que se conserva en la parroquia de Santa María de Alcalá la Real. Otra pintura, esta de época actual, de Peter Cram, sobre el Sermón de la Montaña, de la parroquia de Vilches, y una excelente Sagrada Familia de Valdés Leal, del Museo de la Catedral de Baeza. Siguiendo en esta misma ciudad, antigua cabecera diocesana, se escoge de su patrimonio parroquial un maravilloso tríptico flamenco, con escena de la vida de Cristo, de la parroquia de San Pablo. Completa este apartado expositivo uno de los más interesantes si nos referimos al contenido artístico, el maravilloso conjunto de Sebastián de Solís de la parroquia de San Juan de Jaén, titulado El Calvario, porque en él se concentra uno de los gestos más tiernos de la vida de Cristo y que refleja el trasfondo más profundo de su personalidad, cuando antes de morir aún le queda aliento para tender el perdón al ladrón arrepentido. Se despojó de su rango. La idea teológica que sirve de base a esta ambientación consiste en la vocación de Jesús encargada por su Padre, una vocación que conlleva amar al hombre hasta despojarse de su rango y categoría divina, pasando por un hombre de tantos. En este conjunto se incluye tal vez la pieza artística más importante de toda la exposición, la oración de Jesús en el huerto, del Greco, procedente de la parroquia de Santa María de Andújar. Completan esta unidad el Señor de la Humildad, obra manierista que se conserva en la parroquia del Salvador de Baeza, el Jesús despojado de Zúñiga Navarro de la parroquia del Salvador de Jaén,